¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poder saludarlos y nos encontramos otra vez en este espacio de la Escuela de Siervos, ahora para la lección número 5 en este módulo 3. Al llegar a esta lección estamos a la mitad del módulo, pero además estamos en el punto donde cambia la temática o el abordaje que estamos haciendo dentro de este módulo 3. Por lo tanto, es un muy buen momento para poder tener una visión panorámica del módulo entero antes de poder entrar específicamente al tema de hoy. Como usted ya sabe, a este módulo 3 lo hemos titulado Sirve a Cristo. Y la palabra clave es el compromiso. A lo largo de todo este módulo, las 8 lecciones, desde la primera hasta la última, somos desafiados a ser discípulos siervos. Ahora bien, las primeras 4 clases, la primera mitad del módulo, servían para poder estar considerando algunos temas fundamentales sobre el ministerio. El gran tema en las primeras 4 lecciones fue justamente el ministerio y considerar algunos aspectos fundamentales para cualquier servicio, cualquier ministerio dentro de la iglesia. Lo primero que estuvimos viendo es que los creyentes somos salvos por gracia, no somos salvos por obra, pero sin embargo Dios espera, como resultado de la gracia salvadora que usted y yo hemos recibido, es que andemos en buenas obras. Y cuando hablamos de buenas obras nos referimos básicamente a 2 cosas. Por un lado, se refiere a nuestro carácter, a nuestro ser interior, a nuestra forma de pensar, de actuar, nuestra conducta, el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Eso por un lado. Y por el otro lado, las buenas obras se refieren justamente al ministerio, es decir, estar comprometido en el servicio, en la obra de la iglesia. Por eso hemos sido desafiados a ser productivos, es decir, servir, trabajar en la obra del Señor y llevar mucho fruto. Uno de los conceptos importantes que estuvimos viendo en las primeras 4 lecciones sobre el ministerio es que nosotros servimos en 3 dimensiones. Por un lado está la dimensión vertical, porque nosotros estamos sirviendo a Dios. Pero por otro lado tenemos una dimensión horizontal. ¿Por qué? Porque cuando servimos a Dios tenemos que estar sirviendo al prójimo, sea nuestro hermano en la iglesia, sea nuestro hermano otro miembro del cuerpo de Cristo, o sea un incrédulo. Siempre que sirvamos tenemos que estar sirviendo a Dios, pero también tenemos que estar sirviendo a los hombres, sean hermanos de la iglesia o sean incrédulos, prójimos que aún no conocen al Señor. Estuvimos viendo que Jesucristo era el fundamento para nuestro servicio y luego pasamos a considerar el tema de la forma. La idea clave era que la forma que Dios nos ha dado determina el ministerio en el cual el Señor nos quiere utilizar. Usted recuerde que a la palabra forma la utilizábamos como un acróstico donde la F significa las facultades o dones espirituales, la O de obrar de corazón, la R de recursos o habilidades, la M de modo de ser o personalidad y la A de aptitudes y experiencias. La primera parte del módulo 4, justamente este tema de la forma, es probablemente el tema más personal o más íntimo que hemos estado considerando, el que se mete en lo más profundo del interior suyo y del interior mío. Porque lo que estábamos intentando considerar, meditar, determinar, es que la forma que tengo, Dios me la ha dado. Y Dios me ha dado la forma que tengo con un propósito específico, para utilizarme de una forma que Él en su potestad, en su voluntad, ha elegido para utilizarme en el servicio. Para dar un ejemplo práctico, imagínese que Dios nos llama a usted y a mí a una obra en construcción. De repente, en esa obra en construcción hay 2 paredes. En una pared hay que clavar clavos, en la otra pared, por el contrario, hay que sacar los clavos que ya están clavados. Si Dios le dio a usted forma de martillo y Dios me dio a mí forma de tenaza, está claro en cuál de las 2 paredes le toca trabajar a cada uno. Por eso somos desafiados a poder descubrir la forma que Dios nos dio
para poder saber para qué clase de tarea Dios nos ha elegido para servir en la iglesia. Eso fue lo que estuvimos viendo a grandes rasgos en las primeras 4 lecciones del módulo 3, consideraciones generales sobre el ministerio. A partir de esta lección y hasta el final del módulo, estas 4 clases que nos faltan para cerrar el módulo 3, cambiamos de tema y vamos a estar viendo los dones espirituales. Vamos a estar considerando qué son los dones espirituales, cuáles son los dones espirituales y por sobre todas las cosas vamos a estar siendo ayudados, guiados a poder descubrir cuáles de esos dones espirituales Dios ha repartido a cada uno de nosotros justamente para poder escoger un ministerio, para poder servir de acuerdo a esos dones que Dios nos dio. Entonces, con este panorama, vistazo general de lo que es el módulo 3 en su totalidad, ahora sí entramos específicamente al tema de la lección 5, que es justamente la primera parte de este tema nuevo de los dones espirituales. Para empezar a comprender de qué se trata los dones espirituales, yo le invito a que podamos estar leyendo en la palabra de Dios el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, muchas veces lo citamos en distintos mensajes, en distintas predicaciones. Usted lo puede leer en su casa, yo se lo voy a estar parafraseando desde acá para empezar a meternos en el tema de los dones espirituales. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra que Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que vemos en este pasaje es que Jesucristo no solamente nos encomendó una tarea de hacer discípulos hasta los últimos de la tierra, no solamente nos dejó instrucciones sobre cómo realizar esa tarea, las cuales la podemos encontrar a lo largo de la palabra, sino que Dios también nos proveyó de poder para que podamos cumplir la tarea que nos ha sido encomendada. Y justamente los dones espirituales tienen que ver con ese poder que Dios da a sus hijos para poder cumplir la tarea. Antes de seguir avanzando, entonces, es muy importante que usted y yo comprendamos que ser responsables con la tarea a la que hemos sido llamados y ser obedientes a las instrucciones que se nos dejó para cumplir la tarea no es suficiente para completar acabadamente la tarea que nos ha sido encomendada. No basta con nuestra mejor intención, no basta con nuestro entusiasmo, con nuestra pasión, no basta con nuestras habilidades, con nuestros talentos, nuestros recursos. Para cumplir la tarea que Dios nos encomendó, necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Sin ese poder sobrenatural de Dios, ni usted ni yo podemos cumplir la tarea. Y justamente Dios nos provee de ese poder que ni usted ni yo tenemos, pero que usted y yo necesitamos, nos provee de ese poder a través de los dones espirituales. Por eso usted siempre tiene que tener en cuenta que nosotros no hemos sido elegidos por nuestras capacidades, sino que Dios nos capacita porque hemos sido elegidos para servir. También en este momento es un buen punto para aclarar que no debemos confundir los dones espirituales con el don del Espíritu Santo. Son dos conceptos distintos, las palabras suenan muy parecidas, pero tienen que ver con dos realidades diferentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos del don del Espíritu Santo? Usted recordará, lo hemos visto en el módulo 1, que toda persona cuando es salva, cuando Jesucristo llega a su vida, recibe el Espíritu Santo morando en su interior. Por eso la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Desde que conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando habla del don del Espíritu Santo, que no es el mismo concepto, el concepto de dones espirituales que ahora vamos a empezar a considerar.
La pregunta obvia que surge entonces es, ¿y entonces qué son los dones espirituales? Vamos a estar repasando 4 puntos que nos ayuden a ir aproximándonos a tener una idea de qué son los dones espirituales, pero al mismo tiempo tener un claro discernimiento de lo que no es un don espiritual. Vamos con el primer punto. En primer lugar, podemos decir que los dones espirituales son habilidades o capacidades sobrenaturales del Espíritu Santo que el Espíritu Santo le comunica al creyente para que el creyente pueda servir en el ministerio, pueda participar en la edificación del cuerpo de Cristo, pueda cumplir la tarea que les es encomendada de parte de Dios. 3 puntos a tener en cuenta en esta declaración que acabamos de hacer. Primero y principal, estamos hablando de habilidades o de capacidades que son sobrenaturales, son del Espíritu Santo. Las personas jamás podríamos tener por nuestros medios estas habilidades o estas facultades porque son sobrenaturales. Solamente el poder divino tiene este tipo de habilidades o facultades. El Espíritu Santo la da al creyente. No habría otra manera de que usted y yo podamos tener esas habilidades o capacidades si no es recibiéndola, porque el Espíritu Santo nos la comunica. Y el tercer punto que tenemos que tener en cuenta de esto que estamos hablando es que son para la edificación del cuerpo de Cristo, es para el ministerio en la iglesia. Como segunda idea sobre lo que son los dones espirituales, podemos decir que es la operación que el Espíritu Santo hace de su poder, hace de su habilidad a través de un creyente, por medio de un creyente, utilizando un creyente. Acá vemos que es el Espíritu Santo el que actúa utilizando al creyente y no es el mismo concepto de recién porque no es que el Espíritu Santo le transmite una habilidad o le transmite una capacidad. En una circunstancia excepcional, en un momento dado, el Espíritu Santo es quien actúa sin entregarle habilidades al creyente, pero sí usando al creyente para que el Espíritu Santo ejecute la operación de un poder que es de él. Como tercer punto, podemos decir que los dones espirituales son servicios divinamente producidos por el Espíritu Santo. Y lo que tenemos que rescatar acá es la soberanía del Espíritu Santo para elegir a su voluntad cuándo va a actuar, cómo va a actuar y por medio de quién va a actuar. Porque en este caso el creyente no puede elegir, no puede decidir, no puede pedir. Es simplemente el Espíritu Santo quien en su sola voluntad elige cuándo actuar, cómo actuar y a qué creyente utilizar. Vamos a hacer una cuarta consideración y esta podríamos decir que es la consideración negativa. Vamos a estar analizando qué es lo que no son dones espirituales. No son dones espirituales aquellas cosas que los creyentes hacemos según nuestros talentos, según nuestras habilidades, aunque pudiéramos estar siendo ayudados por el Espíritu Santo. Acá es importante ser claro. Todas las personas, todos los seres humanos, tenemos talentos, somos buenos para algo, tenemos habilidades especiales para algo. Y por supuesto que no hay que menospreciar los talentos que las personas tenemos. Hay que valorarlos y hay que ponerlos al servicio del Señor, hay que ponerlos al servicio del ministerio. Y Dios los puede utilizar. Pero nuestras habilidades terrenales, podríamos decirlo, nuestras capacidades humanas, no son dones espirituales. A veces los dones que el Espíritu Santo nos da pueden estar muy relacionados con nuestras habilidades humanas, como a veces no. En el Nuevo Testamento tenemos 2 ejemplos muy claros de cómo a veces un don espiritual acompaña los talentos naturales de una persona y cuando no. Y fíjese que en los 2 casos vamos a hablar del mismo don, el don de la enseñanza. En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo Dios le dio el don de la enseñanza tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo. Ahora bien, el apóstol Pedro, en sus talentos naturales, no tenía capacidades de docente. Él no estaba acostumbrado a estudiar las Escrituras, él no estaba acostumbrado a enseñar doctrina, él no estaba acostumbrado a hablar en público.
pero sin embargo el Espíritu Santo lo capacita al apóstol Pedro para que haga el primer discurso en el que tantas personas son convertidas. Y fíjese cómo explica Pedro la salvación en Jesucristo, explicando las escrituras del Antiguo Testamento. Aunque él no era un doctor de la ley, aunque él no era un estudioso del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por el don de enseñanza, lo capacita para explicar el Antiguo Testamento y enseñar sobre Jesucristo. En cambio, el contraejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, cómo Dios utiliza como maestro al apóstol Pablo, y en el apóstol Pablo sí podemos decir que él tenía las habilidades de maestro, las habilidades terrenales de maestro. Él era un estudioso de la ley, un discípulo personal de Gamaliel, una persona acostumbrada a estudiar, una persona acostumbrada a hablar en público, un catedrático. Entonces ahí vemos cómo ese don espiritual de enseñanza que tenía el apóstol Pablo iba acompañando las habilidades naturales que él tenía para la enseñanza. Y así como pasó en los libros de los Hechos, puede pasar el día de hoy. Dios puede darnos habilidades sobrenaturales que van muy de la mano con nuestras habilidades terrenales, o puede pasar que no. Habiendo entonces más o menos explicado qué son los dones espirituales y qué es lo que no son los dones espirituales, ahora vamos a estar considerando algunas verdades que tenemos que tener en cuenta al estar estudiando, al estar analizando este tema de los dones espirituales. Lo primero que tenemos que decir es que solamente los creyentes podemos tener dones espirituales. Las personas que no son creyentes no pueden tener dones espirituales. Yo le invito a que esté buscando en su Biblia el libro de los Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13, vamos a estar considerando: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A decir verdad, en este pasaje el apóstol Pablo está hablando de el don del Espíritu Santo. Está diciendo que solamente las personas que son creyentes pueden recibir al Espíritu Santo morando en ellas. Ahora bien, volvemos a tomar el pasaje en Hechos de los Apóstoles y dice que el Espíritu Santo da poder cuando viene sobre una persona. Entonces juntamos los dos conceptos. El Espíritu Santo da poder cuando viene sobre las personas. Esto lo tenemos en Hechos 1:8 y, según nos dice ahora el apóstol Pablo en Efesios 1:13, solamente los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, los dones espirituales, el poder que el Espíritu Santo da, solamente puede estar en los creyentes, en los que moran. Quisiera tomarme unos minutos para hacer un paréntesis y poder aclarar algo que es un poco delicado y que de hecho yo dudaba si incluirlo o no en la explicación de esta lección, y creo que es necesario hacerlo. Solamente los creyentes podemos tener dones espirituales. Y la pregunta obvia entonces es: ¿qué pasa con aquellas personas que manifiestan algún tipo de poder sobrenatural pero no son creyentes? Y en esto tenemos que ser categóricos. Si no es un creyente, no puede ser un don espiritual lo que tiene. Usted sabe de lo que estoy hablando. A veces se dan situaciones. Lo que una persona sueña el otro día se cumple. Cuando pasa algo no es necesario contarle lo que pasó porque tuvo una premonición de lo que iba a pasar y ya lo sabe antes que se lo cuente, y otras manifestaciones por el estilo. Y a veces da la sensación de que hay un poder especial y hasta a veces se llega a creer de que es un don de parte de Dios que tenga esos poderes sobrenaturales una persona. Pero si una persona no es discípulo de Jesucristo, no puede tener dones espirituales. Y si acaso tiene poderes sobrenaturales, porque es probable que no lo tenga, pueden ser simplemente coincidencias, confusiones, puede ser engaño, puede ser una treta. Si acaso tiene un poder sobrenatural y esa persona no es discípulo de Jesucristo, no es un don dado por Dios. Incluso si usted o yo, antes de ser creyentes,
Si usted o yo, antes de ser creyentes, notamos algún tipo de poder que parecía sobrenatural, no era de parte de Dios. Esto es muy importante aclararlo y tenerlo en cuenta para nuestra propia seguridad, para nuestro propio bienestar. La segunda verdad que tenemos que estar considerando es que todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual. Yo le invito a que usted busque en su Biblia la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde el apóstol dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fíjese que acá el apóstol Pedro no dice si es que han recibido un don, o no dice aquellos que hayan recibido un don. Dice cada uno según el don que recibió, y lo está dando como un hecho indiscutible. Cuando habla de cada uno, está hablando de creyentes, porque la carta está dirigida a creyentes. Cada creyente, según el don que ha recibido, ministrelo, porque todos los creyentes tenemos por lo menos un don. La tercera verdad que tenemos que considerar es que nadie recibe todos los dones. Todos los creyentes recibimos por lo menos un don, pero no hay ningún creyente que pueda recibir todos los dones espirituales. Yo le invito a que esté buscando en la primera epístola a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 29 y 30. El apóstol Pablo hace una serie de preguntas y la respuesta se la sugiere en la misma pregunta o en el mismo contexto del pasaje. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso todos hablan en lengua? ¿Acaso todos hacen sanidades? ¿Acaso todos hacen milagros? Y la respuesta obvia es no. No. Alguno hace milagros pero no habla en lenguas. El otro habla en lenguas pero no profetiza. El otro profetiza pero no enseña. ¿Por qué? Porque nadie tiene todos los dones espirituales. Por eso el apóstol Pablo usa la analogía del cuerpo humano. En el cuerpo humano hay distintos miembros, distintos órganos, y cada órgano tiene una función. No hay ningún órgano en el cuerpo humano que tenga todas las funciones. El ojo ve, pero no escucha. El oído escucha, pero no ve. Del mismo forma, en la iglesia no hay nadie que pueda cumplir todas las funciones, que haya recibido todos los dones, ni tampoco hay una persona que sea el cuerpo entero. Las personas somos miembros del cuerpo, pero ninguna persona es el cuerpo entero. La cuarta verdad que vamos a estar considerando es que obviamente si nadie tiene todos los dones espirituales, significa que las distintas personas tenemos distintos dones. Y Dios lo quiere así, Dios quiere que haya variedad. ¿Por qué? Porque en esa variedad es posible la coordinación. En esa variedad podemos necesitarnos y actuar en formas conjuntas, porque los dones que tiene una persona se complementan con los dones que tiene otra persona, y eso hace que nos necesitemos mutuamente y que podamos trabajar mutuamente, en conjunto, no en forma aislada. Pasamos a la quinta verdad, donde vamos a estar considerando que los dones espirituales difieren en valor. Vamos a estar leyendo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 5, cuando el apóstol Pablo dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Está diciendo que hay distintos dones que brindan distintas funciones, que cumplen distintos servicios, que dan utilidad diferente a necesidades diferentes dentro de una iglesia. No estamos hablando de que haya un don más importante que otros, o no estamos hablando de una relación jerárquica de un don sobre otro. Estamos hablando de que hay distintos dones que cumplen distintas funciones para distintas necesidades. En sexto lugar, tenemos que tener en cuenta que los dones no se ganan, no se eligen. Los creyentes no podemos hacer méritos para tener los dones que nos gustarían tener, no los podemos negociar.
Los creyentes recibimos los dones que hemos recibido y no podemos hacer nada para conseguir los dones que no nos son dados. En séptimo lugar, vamos a estar diciendo que es el Espíritu Santo quien concede los dones. Vamos a estar yendo una vez más a la epístola a los Corintios, en el capítulo 12, primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, donde leemos: el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien decide qué don le va a dar a cada creyente. En octavo lugar, vamos a estar considerando que los dones que Dios nos da son irrevocables, no se pueden perder. Esto lo podemos leer en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 29, cuando el apóstol dice: el llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. La salvación no se puede perder y los dones que Dios da no los quita. La novena verdad que vamos a estar considerando es que no ejercitar los dones que nos son dados por Dios es pecado. Ya lo estuvimos considerando en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Esta es una instrucción. Y si no somos obedientes a la instrucción, entonces estamos en falta, estamos en pecado. Por eso acá tenemos que dejar que la palabra de Dios nos apele y dejarnos examinar si es que estamos sirviendo, operando el don que Dios nos ha dado para servir. No solamente se trata de si estoy trabajando o no, si estoy sirviendo o no, sino si en el servicio, en el trabajo que hago, estoy usando los dones que Dios me ha dado para ministrar. Porque aun si estoy sirviendo, si estoy haciendo un trabajo en la iglesia, pero en ese trabajo no ejercito los dones que me han sido dados, significa que estoy sirviendo con mis fuerzas, significa que estoy sirviendo con mis capacidades. Y como habíamos estado viendo al comienzo de esta lección, servir con lo mejor de mi corazón, servir con lo mejor de mis talentos es necesario, es bueno, pero no es suficiente. Para hacer un servicio efectivo es necesario servir con los dones que Dios me ha dado. Y si yo estoy sirviendo en otra tarea donde no ejercito mis dones, es pecado. Y esto es verdad para usted, es verdad para mí, es verdad para todos los que somos llamados a servir en el poder de su fuerza, no en nuestras capacidades. Finalmente, la última verdad que vamos a estar considerando, la número 10 acerca de los dones espirituales, es que debo servir de acuerdo a los dones que Dios me ha dado para glorificar a Dios y para llevar mucho fruto. Porque ahí es cuando estoy sirviendo de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado, en lo que Dios me ha capacitado para servir. Y ahí es cuando el ministerio es efectivo y lleva fruto. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo compara el ejercicio de los dones con el funcionamiento del cuerpo humano. Hemos sido diseñados para necesitarnos. Dios nos ha repartido distintos dones para que trabajemos juntos, como los miembros del cuerpo trabajan en conjunto. Y usted con sus dones y yo con los míos podamos estar cada uno sirviendo al Señor. El tema de los dones importantes es de suma importancia. Involucra a los tres miembros de la Trinidad, a las tres personas de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a leer algunos pasajes que nos enseñan sobre esto. Primero, en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, leemos cuando habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En este pasaje, cuando habla de Dios, se está refiriendo a Dios el Padre. Y cuando habla de la medida de fe, se habla de la porción de fe o de la forma de poder que Dios, o del regalo de fe que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Está hablando justamente de los dones. Vamos a estar leyendo en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde dice el apóstol Pablo: Él, refiriéndose a Cristo, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Acá estamos viendo cómo es Cristo
Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien elige de su voluntad maestros, apóstoles, profetas. Y obviamente al elegirles una función, también les provee de los dones necesarios para poder cumplir esa función. Y por último vamos a volver a ver el pasaje que ya habíamos visto anteriormente, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, cuando dice: el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Tenemos que entender que el hecho de que los tres miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén involucrados en el repartimiento de dones, no significa que se contradiga la Escritura, ni tampoco significa que se contradicen entre el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo al repartir dones, sino que se complementan, sino que armónicamente cada uno va sumando lo que cada uno aporta para construir un todo perfecto. Por eso, en este punto, queremos animarlo a que usted esté considerando qué importante y qué valioso es ese regalo personal que Dios le hizo a usted al darle los dones que le dio. Qué valioso, qué tesoro espiritual que es el don que Dios me regaló a mí, porque están involucradas las tres personas de la Trinidad. Cuando Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres están involucrados en un mismo proceso, es porque es un proceso de gran importancia, como es la obra de la cruz, o como es la creación, o como es la creación específica del hombre. Los tres miembros de la Trinidad están involucrados porque los dones espirituales son un tema importante y es un regalo muy valioso, muy precioso, el que Dios le ha dado a usted, el que Dios me ha dado a mí. Y esperamos que usted pueda estar meditando sobre esto para ser agradecido, para estar valorando lo que ha recibido, ser agradecido y honrar el regalo que sirvió ministrando los dones que les han sido dados. Pasamos ahora a estar considerando el propósito de los dones. Ya sabemos qué son los dones, ya sabemos que nos han sido dados. Ahora vamos a estar considerando cómo, cuándo, para qué utilizar estos dones según el propósito con el cual Dios nos dio los dones. El principio general que tenemos que tener en cuenta es que los dones no son para beneficio propio, no son para beneficio personal, sino para beneficio de los demás. Por eso el apóstol Pedro, como ya lo hemos leído, dice: cada uno ministre a los otros según el don que ha recibido. Ministrar a los otros, ser de bendición a los otros. Le pido que me acompañe ahora en la lectura para Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12, cuando el apóstol Pablo dice: así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren andar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, más que procurar cuál don espiritual le gustaría tener, el don que tienen, porque ya les ha sido dado, inviértanlo en bendecir a los demás, en la edificación de la iglesia. Vamos a leer también al respecto del propósito para el uso de los dones en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 14. Vamos a estar leyendo las palabras del apóstol que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí vemos por lo menos 4 propósitos con el que Dios nos da los dones. Primero y principal, perfeccionar a los creyentes. Los dones son para hacernos crecer en la fe, son para que nos perfeccionemos, sea para que cada vez seamos mejores siervos cada vez más efectivos en nuestro ministerio. Además de para perfeccionar en los creyentes, para ayudarnos a madurar. Y fíjese qué interesante, porque en este pasaje se plantea la madurez no solo desde lo individual, sino también se lo plantea como cuerpo
de la iglesia en forma comunitaria. Es muy interesante que en este pasaje, cuando habla de la inmadurez, habla en términos plurales, porque dice niños fluctuantes. La inmadurez como algo propio de los creyentes, como algo propio de los hermanos, algo que individualmente puede ser cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando habla de la madurez, utiliza el singular, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Por lo cual acá vemos que la madurez tiene que ver con poder crecer todos juntos, como cuerpo, como iglesia. En este pasaje también vemos que el propósito de los dones espirituales es mantener la unidad, porque nos necesitamos mutuamente, necesitamos el ejercicio combinado de los dones. Y cada uno en algún momento necesita del don que otro hermano tiene, entonces eso nos ayuda a mantenernos unidos para trabajar juntos y para bendecirnos mutuamente. Y en cuarto lugar, también estamos viendo que a través de los dones Dios nos protege de que como iglesia seamos engañados por falsas doctrinas. En este punto, hermano, es muy importante que entendamos por qué el Señor nos quiere dejar en claro cuál es el propósito de los dones. Usted recordará que empezamos hablando en esta lección que los dones tienen que ver con el poder. Y a nuestra vieja naturaleza, como a la vieja naturaleza de cualquier persona, el poder es algo que nos puede llegar a marear y le podemos llegar a dar mal uso, como cualquier otro recurso. Cualquier persona, creyente o no, puede verse tentada a hacer mal uso del dinero. Cualquier persona, creyente o no, puede verse tentada a hacer mal uso del poder. Por ejemplo, si es jefe en un trabajo, si es dueño en una empresa. Siempre que tenemos posibilidades, oportunidades, existe lamentablemente la posibilidad, la tentación de hacer mal uso de lo que podemos disponer. Y el poder es algo que seduce a la vieja naturaleza, a la naturaleza carnal que usted y yo tenemos. Y lamentablemente, en algún momento podemos ser tentados a abusar o mal usar los dones que nos han sido dados. Por eso tenemos que tener siempre presente en claro para qué son los dones que Dios nos ha dado y para qué no son. Siempre pensando en bendecir al prójimo más que en el beneficio propio. Otro aspecto que vamos a estar considerando en el ejercicio de los dones es que, como dijimos hace unos momentos, todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Y eso es cierto, todos los creyentes tenemos por lo menos un don. Pero lo más común es que los creyentes tengamos más de un don. No todos, como hemos dicho también oportunamente, nunca todos, pero sí es común que tengamos más de un don. Esto es lo que se conoce como la multiplicidad de los dones y el agrupamiento de los dones. La multiplicidad de los dones se refiere a que generalmente los creyentes tenemos más de un don, tenemos 2, 3, 4 dones. Esa es la multiplicidad. El agrupamiento de los dones se refiere a que siempre en el creyente hay un don que es predominante, preponderante, el don principal. Y los otros dones que tiene el creyente son para acompañar al primero, son para fortalecer el primero, para complementar el primero. Y eso es lo que conocemos como agrupamiento de dones. Hermanos, cuando pensamos en los dones tenemos que tener en mente la frase que hay que utilizar a las personas en aquellas actividades en que las personas son útiles. Recordemos que no estamos capacitados para hacer la tarea que Dios nos ha pedido. Él nos capacita para poder hacerlo y nos capacita a través de los dones. Los dones son formas de poder que Dios nos da, que nosotros nunca hubiéramos podido tener para poder hacer el ministerio. Si Dios le da a una persona don de enseñanza, es para que esa persona sirva en la enseñanza. Si Dios le da a una persona Dios de evangelización, es para utilizar a esa persona en la evangelización. Si Dios le da a una persona don de liderazgo, es para que esa persona lidere, para que cada uno sea efectiva ministrando de acuerdo a la forma de poder con la que Dios
actúa a través de esa persona. Los dones son funcionales y congregacionales, es decir, los dones sirven de manera práctica para el funcionamiento de la congregación. La mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, Dios no quiere utilizar a cristianos aislados para cumplir una tarea, un propósito. Dios quiere utilizar una comunidad de fe, una congregación, una iglesia local organizada para que los miembros, trabajando en conjunto, combinando de manera efectiva sus dones, cumplan como cuerpo el propósito que Dios tiene para esa iglesia. Para ir cerrando, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los dones no son un fin, los dones son un medio. Por lo tanto, nosotros no tenemos que intentar negociar cuáles son los dones que quisiéramos tener, no tenemos que intentar elegir los dones que nos gustarían, no tenemos que intentar rechazar los dones que nos pueden haber sido dados y que capaz que no lo hubiéramos elegido. ¿Por qué? Porque los dones no son un fin, los dones son un medio. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es esmerarnos en descubrir cuáles son los dones que Dios ya nos ha dado para poder ministrarlos y para poder servir ejercitando esos dones. Yo le voy a invitar, yo le voy a animar a que usted siga avanzando en este módulo 3 de la Escuela de Siervo, porque justamente en las próximas 3 clases lo que vamos a estar haciendo es estar analizando los distintos dones, viendo en detalle de qué se trata cada don, cómo se caracteriza, para qué se opera, y con todo esto luego vamos a poder hacer un examen, cada uno individualmente, que nos ayude a descubrir el don que Dios puso en cada uno de nosotros. Y cuando descubramos los dones que Dios puso en cada uno de nosotros, vamos a poder servir de manera efectiva, ejercitando nuestros dones en las tareas que Dios quería que nos encarguemos, en las tareas para las cuales Dios nos capacitó. Además también poder estudiar los dones, considerar de qué se trata cada uno, también nos va a ayudar a reconocer cuáles son los dones que tienen los demás hermanos en la iglesia. Porque seguramente en algún momento yo también voy a necesitar ser ministrado. Usted también en algún momento va a necesitar ser ministrado. Y va a ser de mucha utilidad que usted pueda reconocer para qué sirve cada don, pueda reconocer qué hermanos tiene distintos dones, para que sepa dónde buscar ayuda, dónde buscar ser bendecido cuando usted necesite de la administración de un don en particular. Así que yo le animo a que sigamos adelante en estas 3 clases que faltan de este módulo 3 para que aprendamos bien el tema de los dones, descubramos nuestros dones y podamos servir para la gloria de Dios según el poder con el que Él nos ha capacitado para cumplir la tarea que preparó para nosotros. Muchas gracias. Dios mediante nos estamos viendo en la lección 6 del módulo 3. Hasta entonces.